El Evangelio de Lucas, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el capítulo 17, versículo 5 y 6, lo hemos tomado como base de nuestra predicación, con el título La fe que necesito. ¿Quiénes tienen fe? ¿Todos tienen fe? ¿Sí? ¿Hay alguno que no tiene fe acá? Todos tienen fe. El hecho de haber venido a esta iglesia, al ver prenotado su culto, es porque usted tiene fe en el Señor. Pero esa fe, mis hermanos, vamos a estudiar un poquitito sobre ella, porque es importante que la conozcamos y cómo estamos de ese nivel de fe. Amén. Lo tiene Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. La fe que necesito, primera parte. En la tarde vamos a estar con la segunda parte. ¿Todos la tienen? ¿Todos trajeron su Biblia? Ok. Es importante que usted tenga su Biblia. Es palabra de Dios. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijeron? Aumentanos la fe. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os... Leámoslo de nuevo el versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué pasaría? Y obedecería. Tome asiento. Qué precioso, ¿no? Qué igualanza la que acá encontramos, o esa comparación de lo que puede ser nuestra fe. Dice que si fuese como un grano de mostaza. Siempre nos ha causado admiración, ¿no? Que nuestra fe sea comparada con una pequeñita semilla. Una de las más pequeñas semillas que existen, y así es comparada nuestra fe. Le dije al inicio que todos hemos venido hoy a la iglesia porque todos somos practicantes de una fe. Esa fe que nos mueve para venir a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Esa fe que nosotros practicamos cuando en nuestra casa nos postramos para adorar a Dios. Amén. Esa fe que nosotros tenemos a la hora de sentarnos a la mesa y darle gracias a Dios por los alimentos, porque Él nos da la fuerza y las capacidades, la sabiduría, la inteligencia. Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos adquirir las cosas necesarias de nuestra vida. Esa fe de los cristianos, mi hermano, ¿cuánto es grande? ¿Cuánto es grande su fe? Le hago esa pregunta ahorita. Quizás no me la va a responder con voz audible, pero respóndase a sí mismo. ¿Cuánto es grande su fe? La fe, mis hermanos, a veces veo usted acá, dice que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted le ha pedido al Señor que le aumente la fe? ¿Nunca? ¿Sí? Ahora le digo,
¿Cuántas veces le ha pedido al Señor que le aumente la paciencia? ¿Ah? Ya entendió esa parte, ¿no? Donde usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia. Porque cuando usted le dice al Señor, dame paciencia, vienen más problemas. Lo mismo la fe. Cuando al Señor le decimos, Señor, aumentanos la fe, ¿qué va a suceder? Van a venir obstáculos en la vida para que tú puedas aumentar tu fe. El ejercicio de la fe viene por esos obstáculos que encontramos en el camino. Entonces, cuando nosotros vamos en este camino de la fe, cuando usted apenas nació en el Evangelio, ¿cómo era su fe? Era aún más pequeñita. Ahora usted ya, su fe ha sido aumentada. Y va a aumentar más en el camino en el que nos encontramos, porque la vida del cristiano cada día trae pruebas diferentes, trae dificultades diferentes. Entonces todo esto nos va a ayudar, mi hermano, a que nosotros seamos hombres y mujeres jóvenes no lo veo convencido. No lo veo tan entusiasmado. No le vengo a predicar un evangelio de emociones y sentimientos, pero quiero que usted entienda lo que nuestra fe debe alcanzar o cómo nosotros debemos de caminar, porque no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y muchas cosas las vamos a alcanzar, mis hermanos, por fe, no por instinto. No por instinto humano, como el ser humano allá afuera hace cosas por instinto. Nosotros caminamos por fe. Mi fe que descansa en nuestro Dios. Ahí está, mis hermanos, mi porción, mi medida de fe. Cada día descansando en el poder de nuestro Dios. La fe solo es el instrumento o ese puente que necesitamos ya le voy a meter un poquito mecánica. En mi trabajo existe una fuerza que se sincroniza a través de piñones o de poleas, ¿no? Que puede aumentar la fuerza o puede aumentar la velocidad, dependiendo de lo que usted quiera lograr. Esos pequeños piñones o esas pequeñas poleas multiplican la fuerza conforme yo quiero. O sea, si yo quiero fuerza o si yo quiero velocidad, así tengo que trabajar en la posición de ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que dependiendo mi medida de fe, lo que yo tengo, si yo la deposito o si yo la engrano, la conecto con el poder de Dios, yo voy a alcanzar lo que yo necesito, porque esa fuerza viene de Dios, ese poder viene de Dios, no de mis capacidades. Entonces, esa fe que nosotros debemos practicar, porque si no caminamos por vista, sino que por fe, diariamente nosotros tenemos que dar pasos de fe que está depositada o basada en nuestro Dios. Pero ¿dónde nace esta fe? ¿Cuándo es que esta fe se activó en nosotros? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. O sea, antes de eso, ¿qué valíamos nosotros? ¿Qué teníamos nosotros antes
de conocer a nuestro Señor. ¿Quién daba algo por nosotros? ¿Qué podíamos nosotros alcanzar sin la misericordia de Dios? Vea qué importante, mis hermanos, porque hoy somos lo que somos, pero no mérito nuestro. Hoy nosotros podemos vencer batallas, conquistar, pero no por mérito nuestro, sino por la posición que hoy tenemos en el Señor. Esa posición que hoy hemos alcanzado, que nos tiene que mantener siempre humildes y sencillos, porque no depende de nosotros, sino del que de nosotros tiene misericordia. Entonces es importante que reconozcamos el gran amor de nuestro Dios, que nos depositó ese granito esa pequeñita medida de fe en nosotros. Por eso lo que dice Efesios, vea lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Cuando yo leo estos versículos de Efesios y veo lo que allí sucede, me traslado. ¿Quiénes han visto esos programas o han participado en alguna ocasión de una subasta? Subasta a veces de cosas antiguas, ¿no? Y que llegan los compradores. Casi siempre en las subastas comienza a darse el precio más bajo. De ahí se parte de un precio más bajo. Pero los compradores conocen qué tipo de mercadería es aquella, aunque si está en deterioro, aunque si está arruinada, aunque si es, aún si es más vieja, tiene aún más valor. Pero alguien que no reconoce ese valor de esa pieza lo da, porque dice: ¿para qué me va a servir esto? Por ejemplo, un ejemplo. Ustedes han visto ese carro que existe acá en Italia, la 500, pero aquella antigua, no la nueva. Hay quienes que ven ese carrito, o si le dicen: le regalo este carrito, dice: yo, ¿para qué quiero ese carro viejo? Regáleme la 500 nueva. Muchos dirían eso. Pero a alguien que le gusta lo antiguo y que reconoce ese carro, uy, hermanos, eso lo tienen guardado, bien limpio, bien preparado, bien, o sea, intacto, original, vale más todavía. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Por qué el Señor se preocupó por nosotros cuando estábamos así? Porque cuando nosotros nos vamos hasta Génesis, dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, dentro de ese hombre, muertos en delitos y pecado, hay algo de Dios, y que Él lo conoce, y que Él sabe que lleva su imagen y que lleva su semejanza, en los cuales dice: anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué valíamos? Nada. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor, ¿con qué? Nos amó. Aún estando, dice, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por esa gracia, cada uno de ustedes y yo en lo personal somos salvos de esa vida que llevábamos. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense, o sea, que usted va a poner algo sin valor dentro de la vitrina donde tiene todas sus joyas. ¿Verdad que no? Usted allí en ese cofrecito donde tiene los diamantes, donde tiene las piedras de los cristales, los tesoros que ha ganado, las copas que ha adquirido durante los triunfos que ha tenido. Y usted va a ir a poner ahí una cosa vieja que no tiene valor, de escarlata, ¿verdad que no? Entonces lo mismo dice que Él nos ha sentado con Cristo Jesús. Vea qué valor Dios nos da. Y dice, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto de quién era? Porque no era nuestra, dice, y esto no de vosotros, pues es un regalito de Dios. Así como el granito de mostaza, ese regalito de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. No, hermano, no lo haga tan grande ese regalo, pero ese regalo de fe que Dios nos ha dado. Y no se vaya a vanagloriar, porque dice que no es por lo que usted era o por lo que usted hace. No es por obras. Porque el ser humano tiende a levantar su cabeza y sentirse lo que no es, para que nadie se gloríe. Porque somos lo que le dije de Génesis. Por eso es que Dios ha venido a rescatar la humanidad. La fe que había perdido, la confianza que había perdido en Dios, hoy la hemos recuperado. ¿Por qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús o sea, usted dejó de hacer las malas obras porque usted hoy tiene fe. Hoy usted se comporta diferente porque usted sabe que Dios le observa. No. Hoy usted se viste, hoy usted camina, hoy usted habla, hoy usted hace todo porque sabe que Dios está con usted. Y cada paso que usted da, sabe que Dios va con usted. Usted vive por fe. Sus obras son por fe. Esto es precioso, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Hasta ahí se nos está diciendo lo que valemos, que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Romanos 9:30-33.
Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? ¿Verdad que usted no vino a la iglesia así, con ese gran deseo un día de que le hablaran de Dios? La mayor parte de nosotros nos encontraron en la calle y todavía nos rogaron y nos dijeron: tienes un minutito, 5 minutos que me prestes de tu hermoso tiempo, por favor. Y nos rogaron y nos dijeron que si por favor les escuchábamos. Y nosotros con cara amargada nos detuvimos. Ok, habla. ¿Ve? Porque no íbamos tras esa justicia. Es Dios quien nos vino a buscar. Es Dios quien nos encontró primeramente a nosotros. Por eso, hermanos, que ni la fe, porque Él tuvo que llegar primero a nosotros, a depositarnos esa fe para que nuestra actitud o nuestro ser comenzara a reaccionar. Cuando usted vino a aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo ya había hecho un gran trabajo en su corazón duro de piedra. O sea, es como la tierra de verano, así estábamos. Que para que pudiera florecer, para que pudiera dar frutos, tuvo que haberle caído agua del cielo. Así estábamos nosotros, tierra dura, que para que pudiéramos tener frutos de fe, tuvo que venir el Espíritu Santo sobre nosotros, para que pudiéramos reaccionar. Dice: han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Vea qué grande es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, que nos ha dado esa posición delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. Por eso es que cuando nosotros emprendemos algo en el nombre del Señor, le pedimos dirección a Dios, salimos triunfadores. Porque hemos creído en Él, porque sabemos que lo vamos a lograr con Él. Entonces, esta fe, mis hermanos, no es solo una creencia, porque también Santiago dice que los demonios creen y aún tiemblan. Pero esta fe que Dios nos ha dado, que nos va regenerando, que nos va cambiando, hermano, nos lleva de la posición que nosotros nos considerábamos que estábamos, nos lleva a reconocer que no somos nada sin Él. Nos lleva a menos, nos lleva a menguar y a darle la gloria a Él. Cuando esa revelación viene del poder de Dios, del Hijo de Dios, entonces nosotros nos volvemos santo, temeroso de Él. Vea lo que dice Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 8. Cómo la fe se activó en este hombre. Lucas
5, del 1 al 8. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Dice así su Biblia? Ok. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vea lo que dice Pedro. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, ahí está su naturaleza de Pedro. Ahí está su función como pescador. Y dice: somos del agua, somos hombres de mestier. Este es nuestro trabajo. Pero toda la noche hemos trabajado en eso y nada hemos logrado. ¿Cómo así, Señor? Acá un poquitito más adentro y vamos a agarrar pescado. Si no lo agarramos ahí adentro, que en la noche es mejor que en el día. ¿Pero qué le dijo? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó ahí con Pedro? Confió, creyó. Pero ¿qué lo llevó a eso, a Pedro, a creerle? Había escuchado la palabra, había escuchado la enseñanza, había escuchado ese mensaje que estuvo predicando desde la barca. Dijo: este es un maestro, este es el Señor. Bueno, yo primeramente voy a poner en práctica lo que me ha dicho, lo que ha enseñado. En tu nombre echaré las redes. ¿Y qué pasó? Y dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía la barca. Entonces, el escuchar el mensaje activó la fe en Pedro. Pero lo que viene en el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy. O sea, el hombre de fe que le creyó al Señor, al ver la pesca milagrosa, lo que había sucedido en su vida, no se engrandeció, sino que reconoció el poder de Dios que fluyó en ese momento. Entonces nosotros igualmente, cuando Dios hace un milagro o cuando o hacemos algo en nombre de Jesús, y cuando Él se glorifica, no es por lo nuestro, sino por lo que Él puso para que fluyera el poder de Dios. Entonces debe de haber siempre esa humildad de reconocer que todos nuestros logros no son méritos nuestros, sino de Dios. Y esto va para nosotros, los que participamos acá.
estamos acá, mis hermanos, porque Dios nos ha permitido. Por eso es que dice, mis hermanos, Isaías, por eso es que dicen, vea lo que dice Hechos 2, 36, 38. Porque así como Pedro reconoce y dice, yo soy hombre pecador, y tú un hombre de esta capacidad, Señor, no, tú eres. Y por eso es que después a Pedro le vienen otras revelaciones, porque va reconociendo que es el Hijo de Dios, como decíamos el jueves en el culto de la noche. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero eso es ya con el crecimiento que Pedro va teniendo, de ver los milagros, los prodigios que Jesús hace. Entonces, cuando vemos Isaías, cuando vemos a estos hombres, le dije 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, esto es vivir por fe, hermanos. Esto es cuando ese sentir llega a tu corazón y te das cuenta de tu posición delante de Dios. Tú ya no quieres vivir la misma vida de antes. Tú ya no quieres vivir en delitos y pecados. Tú ya no quieres seguir ofendiendo al Señor con tu manera de vivir. Eso es fe. Esa es la fe que está en ti. Entonces dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando esto viene, mis hermanos, cuando este cambio sucede en nuestras vidas, algo debe de suceder en nosotros. Algo tiene que venir sobre tu vida, porque Dios ya puso valor en ti. Y esa porción, vea, Romanos 12:3. Hoy ya vales la sangre de Cristo. Ya te arrepentiste ya reconociste tu posición que tenías, que no valías nada. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 12:3? Porque mi medida de fe no es la misma medida de fe que tú tienes. Y esto no quiere decir que yo, por ser pastor, tengo mayor fe que usted. Absolutamente no. Usted puede tener aún mayor fe que mí. ¿Sí o no? Una persona que está pasando una enfermedad terminal, eso le lleva a que su fe crezca, cosa que yo hasta ahora no la he experimentado y no sé cuál sería mi reacción. Pero una persona que ha pasado al borde de la muerte, en una dificultad grande, y ha salido victorioso, de seguro su fe será mejor que cuando inició ese proceso. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Yo he oído a personas decir, ha visto esas pláticas entre hermanos, ¿no?
Y allí hay un hermano quejándose, dice, me duele la rodilla, viera que estoy mal de la rodilla. Y la otra le dice, hermano, ore. Yo estaba igual, le oré al Señor y me sanó. Gloria a Dios que te sanó. Pero de seguro que aquella persona que le duele la rodilla ya oró y no se ha sanado. Hay quienes que ponen las manos sobre los enfermos y se sanan. Y otros que ponen las manos sobre los enfermos y se mueren. Sí. Cada uno, la medida que Dios le ha dado. Y que nadie tenga más alto concepto, porque yo oro por los enfermos y se sanan, y a ti se te mueren, es que tú no tienes fe. Mire, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Se lo llevo así un poco más a lo humano. Las familias. Bueno, yo me acuerdo cuando éramos mi padre, mi papá, mi mamá, nuestros hermanos, y nos sentábamos a la mesa. ¿No es así? Y se le sirve. ¿A quién se le sirve primero? Ajá. ¿Y qué se le da al papá? Lo mejor. ¿Y el más pequeñito qué hace? Así Dios reparte a cada uno conforme Él quiere. Usted debe de ser conforme con esa medida de fe que Dios le ha dado. Y no crea que esa medida de fe puede ser menos, quiere decir que a usted no le va a servir. Es justo su porción. Porque así como al padre se le sirve bastante, es porque trabaja y quema más calorías su cuerpo. Es más grande que la del hijo más pequeño, que es más hiperactivo y que con un chocolatito que se le dé ese niño no lo va a detener todo el día. Y al padre, aunque le dé bastantes chocolate, no se activa. Entonces esa medida de fe que Dios nos ha dado es lo suficientemente para que tú superes tus problemas, para que tú salgas adelante. Vea cómo esta fe ha ido creciendo, esa medida de fe. Una vez que ya nacimos, una vez que ya vamos en el camino, volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. El apóstol Pablo ¿qué le dice a los de Efesios? Capítulo 1, 15, 19. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, que descansa ¿dónde? En el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Y yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que va alcanzando triunfos. Que me dijeron, pastor, tengo este problema, no sé qué hacer. Y yo lo único que le dije, vaya y órale al Señor. Y después usted vino y me contó y me dijo que ya superó ese problema, que ya va saliendo de eso. Entonces yo le doy gracias a Dios, porque veo que esa fe que usted ha puesto en el Señor va creciendo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
cuando nuestra fe va aumentando o va creciendo y vamos viendo ese conocimiento y vamos viendo cómo Dios se mueve, hermanos, cada vez nos sorprende. Nos sorprende y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Hay tantas cosas que conquistar. Hay tantas cosas, mi hermano, que Dios tiene preparadas para nosotros. Y dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿qué? Según la operación del poder nuestra. No, el poder de su fuerza que se activa en nosotros, que se mueve en nosotros. Ay, hermanos, es así como nuestra fe va aumentando. Va aumentando esa fe. Hoy que ya tenemos vida en Cristo Jesús, hoy que ya nosotros salimos de esas trampas que el enemigo nos había dado, nos había puesto, que estábamos en un mundo de tinieblas, pero que ya el Señor nos sacó de ahí. Ahora tenemos que alimentar esa fe. Es esa medida de fe que dice Romanos, hoy la tenemos que alimentar. ¿Cómo es eso, pastor? Comiendo pollo, comiendo pupusas, papa a la huancaína. Dice Romanos 10:17 que la fe viene el oír. Pero no lo tomemos solo literalmente, de solo oír y oír, sino dedicarle tiempo a la palabra. No es que se va a descargar la Biblia en el teléfono y va a pasar escuchándole y escuchándole y escuchándola, y ya la escuchó 20 veces, ya su fe creció. El oír la palabra debe de ser acompañada con la acción. Eso es fe, que va acompañada de la acción. No solo escuchada, sino que cuando yo la escucho, alimenta mi espíritu y me lleva a accionar. Me lleva a la acción, mis hermanos. Esta fe la podemos dividir en tres partes, ¿no? La fe salvadora es la que hemos visto hasta aquí, ¿sí? Esa medida de fe que Dios nos ha dado, ¿ok? Ahora, esa medida de fe es la que va alimentada y nos lleva al fruto de la fe. Que yo comienzo a tener obras. Ahí está, por ahí está. ¿Por qué? Porque yo ya vivo por fe. Entonces yo cambié mi forma de vestir, como le dije al inicio. Mi vocabulario cambió. El corte de cabello cambió. Ese es el fruto de la fe, que ya en nosotros se va activando y la persona va cambiando. Nosotros podemos ver cuando la persona apenas convertida y tiene tantas cosas de allá afuera todavía pegadas, pero domingo a domingo viene al culto, escucha palabra, la lleva a la acción, y ya el próximo domingo viene diferente, y el próximo domingo viene ahora más diferente. De repente aparece ya con corbata. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios al lado de la práctica, de la acción, lleva fruto. Después que la persona ya tiene fruto, entonces viene el don
de la fe, que ya nosotros oramos, ya nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y se sanan. El don de sanidad por fe. Pero como dice Efesios, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola. Vea qué lindo eso. Vea Efesios 4, 5, 6. Porque si esa fe salvadora, esa fe como fruto y ese don de sanidad por fe que se ha activado en nosotros está complementada, hay un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, de donde fluye nuestra fe. ¿Qué pasó? 5, 6. Un Dios y Padre todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Una sola unidad. Por eso es que tenemos que estar unidos, iglesia, para que el poder de Dios fluya en nosotros, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Gloria al Señor. Jesús le dijo, vámonos de nuevo, Juan capítulo 5. Voy corriendo y mire, ya se hicieron las 12. Juan capítulo 5 versículo 37 y 39. Hay que alimentar esta fe por el oír y el oír la palabra, pero hay que tener ese conocimiento de la palabra. Juan 5, 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? ¿Ni tenéis su palabra morando? Esto es tremendo, hermano. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no eran de fe. ¿Por qué no eran de fe? 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan. Ahora, cuando no se confiesa el nombre de Jesús, cuando no se cree en Jesús, es porque nos falta el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Allá afuera hay mucha gente. Bueno, se puede ver en el discipulado cuando se le comienza a enseñar la palabra de Dios, o cuando estamos recién convertidos. No sabemos ni las divisiones de la Biblia. No sabemos cuántos libros tiene. No sabemos qué es profetas mayores, qué es profetas menores. No sabemos cuáles son los libros históricos. No sabemos cuántos evangelios hay. Todo esto nos hace ignorantes de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros llegamos al evangelio y comenzamos a escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta que desde Génesis a Apocalipsis reina Jesucristo, y de Él se habla en este libro, y es el que me salvó, y es el que pagó el precio por mí. Entonces yo voy dándole respeto, honra y gloria a Jesús, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Entonces, el escuchar la palabra o el estudiar la palabra aumenta, crece nuestra fe. Los apóstoles pidieron aumento. El Señor les dijo que necesitaban una fe al tamaño de un grano de mostaza. Esa pequeña porción, ejercitándola, practicándola, nos lleva a hacer grandes cosas.
grandes cosas, mi hermano, que para el razonamiento humano son locuras. Son locuras. O sea, irrazonables. Hacer cosas, imagínense lo que Jesús hacía: escupir en tierra, hacer el lodo, ponérselo en los ojos a los hombres. Acá el hombre, para recuperarle la vista a un ser humano, han hecho tantas cosas y no funciona a veces. Vamos un poco a la historia. Josué 1, del 1 al 9. Josué es de los que salen desde Egipto y pasan todo el periodo viendo cosas extraordinarias de Dios, aún antes de salir de Egipto, y durante el desierto ve cosas extraordinarias. Todo ese tiempo, por eso le dije al inicio, cuando nosotros le decimos al Señor, danos paciencia o aumenta nuestra fe, está grande eso, vendrán problemas de prueba, de dificultad. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿De quién era? Servidor de Moisés, diciendo: mi siervo no está más. No sé si has entendido, le dijo, pero a quien tú te dirigías ya no está. ¿Quién era tu guía? Ya no está. ¿Quién te podía ayudar? Ya no está. El que tomaba las responsabilidades ya no está. Ahora, le dijo, tú y yo es el trato. Ahora pues levántate y es una orden. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Yo qué? Esa palabra, ¿en qué está? ¿Pasado, presente o futuro? Yo los he. Ya está establecido. Ya está dicho que es de ustedes. Lo que tienen que hacer es tomarla. Creer que es vuestra. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro. Será vuestro. O sea, ya el Señor les está diciendo todo lo que pisare vuestra planta de los pies. Pero ¿qué tenían por delante? 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado, ni porque vino el virus, ni porque venga lo que venga. Dios va con nosotros. Pero que no nos falte la fe. 6. Esfuérzate
Acá se debe de activar nuestra fe. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y ya no están. ¿Por qué? Porque ya no estaban. ¿Por qué no alcanzaron esa tierra prometida? Dios lo dijo que lo iba a dar. Porque no le creyeron a Dios, porque murmuraron ante Dios durante las pruebas que venían a dificultad, porque Dios quería probar la confianza que había en ellos hacia Él. Por eso es que a veces lamentamos, mis hermanos, que nos fue mal, pero es que las cosas que decidimos hacer iban bajo la voluntad de Dios. Era Dios quien nos envió. Era Dios quien nos dijo que teníamos que accionar. Son cosas que tenemos que examinar. ¿Para qué? Para que cuando emprendamos algo salgamos triunfantes. Siete. Solamente, nada más. Solamente esfuérzate y sé bien poquito valiente. Hay cosas, mi hermano, que no somos prácticos en hacerlas. Hay cosas que nos cuestan lograrlas. ¿No es así? Si yo le digo a usted, a algunos que manejan, cámbiame una llanta de un carro que se ponchó. La primera cosa que dice, ay, se me ponchó la llanta y no sé dónde está la de repuesto. ¿Y cómo se hace para cambiarla? ¿Para dónde se afloja y para dónde se aprieta? Y comienzan a tener problemas. Y a veces antes de probar, llamó el carro a 13. En tanto lo tengo en la aseguración, dice. No se esforzaron y ni fueron valientes a probar. En la fe se encuentra mucha gente así. Dios no te dio un problema para que el problema te desafíe a ti y te venza. Si Dios puso un problema en tu camino, es para que tú desafíes el problema y lo venzas. No malinterpretes los problemas que te vienen en la vida. Dios quiere llevarte a otros niveles. Dios quiere que superes escalón por escalón, como le dijo a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que tu fe no mengue, sino que al oír y al oír la palabra de Dios, tu fe crezca, tu fe se fortalezca, tu fe sea más sólida en el Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. Es fundamental, mis hermanos. Es importante que nosotros tengamos siempre el manual de nuestra vida al lado, para que vayamos viendo lo que tenemos que hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar. Y no van a decir, es hermano, solo en problemas pasa, sino que va de victoria en victoria y todo te saldrá bien. Otra vez, 9. Mira, acá dicen, mira comando, el Señor le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes, no temas. ¿Por qué le dice no temas?
Porque las dificultades que iba a tener en el camino no eran, mis hermanos, saltos como se dice en el salvadoreño, saltos de charcos. Eran problemas grandes que venían, que lo iban a desanimar, que lo iban a llevar a la prueba. Por eso le dice: sé muy valiente, no temas ni desmayes. Vas a pasar un problema de enfermedad, vas a pasar un problema económico, vas a pasar lo que te venga del virus y todo. Solo recuérdate que el Señor está contigo, que Él no te desampara, que Él no te deja y que ahí te lleva de arrastrada, pero te lleva. Si en ti hay la voluntad y esa fe de seguir agarrado de la mano del Señor, donde quiera que vayas. ¿Cuáles eran los desafíos de Josué? ¿Cuáles eran los desafíos de Josué? Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasó ahí? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías. Envió solo 2 espías. A Moisés envió 12. Entonces él eliminó los 10 que podrían traer noticias negativas y envió solo 2. Esa es mi versión, La experiencia de la vida de Josué. Dijo: no, 12 van a venir otros negativos por ahí, mejor enviemos solo 2 que van a traer las buenas noticias. 2 espías los envió. ¿Cómo los envió? Secretamente. Vayan a reconocer la tierra. Cuando regresen, vengan directamente a mí. Porque si le decimos al pueblo que ustedes van a ir, ellos van a estar esperando que ustedes regresen y les van a preguntar qué han visto. Entonces, no, los voy a enviar secretamente, que nadie vea. Van, reconocen, regresan hacia mí. Vea cómo Dios lo iba guiando a Josué secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ahí comenzaron a reconocer la tierra. Ahí comenzaron, mis hermanos. Esa es la primera acción de Josué. Vea cómo va él accionando su fe, cómo él va tomando su posición. Capítulo 3, versículos 5 y 7. Capítulo 3. Cuando ya regresan ellos y tienen que accionar, pues, mis hermanos, no solo de escuchar la voz de Dios, sino que accionar. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana. ¿Qué palabras son esas de un líder delante de un pueblo? Muchachos, posiblemente, quizás mañana pasemos el río, hombre. ¿Creen ustedes, padres de familia, que van a poder pasar el río con sus hijos? ¿Creen que van a poder pasar con todas sus mercaderías, todo lo que tienen? ¿Creen que logramos pasar ese río? Miren cómo está el río de alto. ¿Fueron esas las palabras de Josué? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Estaban delante del Jordán. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré
a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así la acción de Josué comprometió a el poder de Dios a hacer una obra milagrosa. Cuando nosotros le creemos a Dios, abrimos esa llave del poder de la fe y obra a favor nuestro. Así comienza, mis hermanos, Josué a poner en práctica su fe. Capítulo 6, versículo del 1 al 5. Ya estoy terminando, ¿eh? No se me desespere. Allá vi la acción de aquel muchacho, ya iba para él. Ahora Jericó, ¿qué pasó? Ya habían pasado el Jordán, ¿no? Habían superado el primer obstáculo. Bueno, no el primer obstáculo, porque ahí encontramos dos obstáculos. Tanto que el pueblo le creyera a Josué, porque esa es otra cosa, mis hermanos. El pueblo estaba acostumbrado a Moisés. El pueblo había visto en Moisés un hombre de Dios. Pero ahora Josué tenía que ganarse la confianza del pueblo. Lo supera porque el pueblo le obedece y avanza. Superan el Jordán. Ahora ¿qué viene? Jericó. ¿Qué sucede ahí? Ahora Jericó estaba cerrada, pero dice bien cerrada. O sea, lo especifica porque bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba. Los rumores que ya habían pasado, de seguro que en el Tichichinque lo habían anunciado ahí. Las noticias, telejornales por todo Israel, pasa el Jordán y se encuentra ya a las puertas de Jericó. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado, o dice yo voy a entregar, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones. Especifica: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante. ¿No le parece una locura esa? Por eso le dije que la fe, mis hermanos, nos lleva a acciones que no son razonables a la mente humana. No se puede, no se puede concebir en el corazón del hombre cosas que nosotros hacemos. Viene un inconverso y nos ve danzar y nos ve cantar, nos ve llorar, nos ve hablar en lengua y dice: esas cosas que suceden ahí son cosas de locos. Pero para nosotros no son cosas de locos, sino que es lo mejor que le podemos dar a Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, lo que acá Dios le está dando recomendaciones a Josué es cómo conquistar Jericó. Otro rey o otro personaje se hubiese preparado tanques de guerra, bombas, hubiese preparado drones y cualquier cosa que el hombre haya inventado para poder destruir una ciudad. Pero el creerle a Dios es escuchar la voz de Dios y accionar conforme lo que Él nos recomienda de hacer. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina.
y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad ¿tiene una lógica esto? ¿Tiene explicación esto? ¿Cómo cayeron esos muros? Estando bien cerrada la ciudad, estando preparada para cualquier tipo de ejército que viniera. ¿Cómo era la fe de Josué? Más grande que el grano de mostaza. Había crecido como un melón, como una sandía. No era pero ni de la semilla del melón ni de la sandía. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios, mi hermano. Versículo 20, siempre de ese capítulo. ¿Qué hicieron? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió, luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. El haber obedecido el mandato de Dios, el haber hecho como Dios dijo que se tenía que hacer, lo llevó a la victoria. Póngase de pie. Este relato que hemos hecho acá, cómo Dios da la victoria a este pueblo, lo especifica Hebreos en el capítulo 11, versículo 30. Y allí dice que por la fe toda la acción que Josué hace es por la fe que descansa en el poder de Dios. Mi hermano, yo no sé tu problema, yo no sé tu situación que estás viviendo, pero ese poquitito de fe que Dios te ha dado te basta para superar el problema que estás pasando. El problema que tú tienes no es ni debe de ser más grande que tu fe, sino que es lo suficientemente para sacarte victorioso. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación, pero si Dios me dio esta palabra para esta mañana, es porque tú estás necesitando que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca en el Señor. No sé si serán muros, no sé si será un Jordán que tengas que pasar, pero si le crees a Dios, lo vas a superar, lo vas a lograr. Créele que Él es poderoso. Nada hay imposible para Dios. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Dios. Gracias por una palabra que envías a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Tú conoces los tiempos. Tú conoces, Señor,
la situación. Tú conoces, Dios, las dificultades de cada uno de nosotros. Esos tiempos que estamos viviendo, Señor, no los vamos a poder superar humanamente. Pero si nos tomamos de tu mano, Señor, sí, dígaselo al Señor esta mañana. En el momento de la tempestad, dígaselo con convicción. Él viene con toda autoridad y manda calma. ¡Aleluya! Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en la del mar para el pueblo de Israel pasar. Sí, Señor. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar. ¡Oh, dígaselo! El himno de victoria. Tú vas a cantar ese himno de victoria. Tú vas a superar ese problema. Al mar y lo tengas. Tú vas a pasar ese obstáculo. Solo Él abre el trampolín para alcanzar cosas mayores. No tengas temor si detrás viene Faraón. Y no desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Fueron las palabras que Dios le dijo a Josué y hoy te las dice a ti. No temas. No desmayes. Y sé muy valiente. Que te va a ayudar. Pronto vas a pasar. Difícil es cuando Pronto lo vas a superar. Llama siempre a ese hombre Pronto que vas a tiene pasar al otro poder. lado. Si tú pasas por el Aleluya. fuego no te vas a quemar. Yo lo creo, y si Señor. pasas por las aguas Yo lo no te creo, ahogarás. que vamos a Pasamos pasar al otro el lado. mar atravesó. Que vamos a superar, en el nombre Dios mío, del Señor, el himno los de problemas. victoria. El otro lado. Tiempos difíciles. Una fe que se aumenta. Problemas que vienen. Una fe que crece. Una fe que se fundamenta en el poder de tus fuerzas. Aleluya. Solo tú abres. Tú abres, Dios mío, esos mares. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa palabra de fe que nos has dado esta mañana para poder superar todo problema. Cada vez que el Mar Rojo Dígaselo. tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Llama en el nombre del Señor, el Sí, himno Señor. de victoria. El otro lado canto. Lo vamos a lograr, Señor. Lo vamos a lograr, Señor. Del otro lado Paso a paso. canto. Paso a paso tú vas aumentando nuestra fe. Del otro lado Tú vas haciendo crecer